con esto. Pues no. La visión espiritual me va a mostrar el verdadero mundo, donde yo puedo ser el verdadero ser, sin límites, porque el verdadero mundo está compuesto de luz. Es total. Muestra de la manera más fielmente posible aquí en la percepción la mente abstracta de Dios, la amorfía misma. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. Pues de eso se trata. El Espíritu Santo no se queda con el error. Nosotros ahora solamente miramos el error para entregarlo a la sanación, puesto que sabemos que los errores tienen corrección y la manera de corregirlos es entregándolos para que sea el Espíritu Santo el que los deshaga. Porque así es como funciona la expiación. La expiación es el deshacer de las percepciones falsas. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Al principio podemos pasar por una fase donde, bueno, es que no estoy muy seguro de lo que parece estar ocurriendo, ¿no? Es que como yo ya estaba acostumbrado, he pasado X años de mi vida viviendo de esta forma, pues eso, siento esa inestabilidad de que hay algo que se mueve debajo de mis pies. Pero ya nos dice Jesús, todas aquellas plantas, todas aquellas flores que no hayan enraizado bien, es mejor arrancarlas, porque si no arreglas los cimientos desde abajo del todo, si no cambias totalmente de sistema de pensamiento, si estás entre elegir uno o entre elegir el otro, no vas a conseguir ser feliz de manera estable. Por lo tanto, cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, Él mira de inmediato hacia la expiación. En cuanto nosotros estamos dispuestos a que nuestra mente sea sanada y Él ve que ha anidado en mi mente un error, el altar de Dios, la mente de Dios ha sido profanada con un pensamiento no amoroso, Él mira de inmediato a la expiación y lo deshace. Porque la expiación es llevar el error ante la luz y contrastarlo con el pensamiento verdadero de Dios. Y ahí se ve su insustancialidad y queda deshecho. Nada que Él perciba puede producir miedo, porque el Espíritu Santo ve con la mente de Dios. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. Todo es ahora para ser sanado, porque ahora nosotros vamos a ser un canal de sanación, un canal de luz. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. Ahora nos dice Jesús, el miedo es nuestra señal de alarma, porque nos dice, algo estás pensando incorrectamente, porque no te estás sintiendo bien. Entrégalo y elige de nuevo. Puede parecer al principio que entrar en nuestro interior y empezar a pensar qué es lo que está pasando ahí nos va a producir miedo, incomodidad. Eso es. Y ese es el despertar espiritual. Dejo de mirar afuera a lo que está sucediendo y empiezo a mirar hacia dentro de mí. Y ahí empieza a aflorar y empiezas a discernir un poco qué es lo que está pasando. Y empiezas a darte cuenta de todas esas incomodidades, de que todo eso no tiene ningún fundamento. Y eso es lo que Jesús quiere que veamos. Y ahí es donde Él está apoyándonos. Y eso es pasar una cortina de humo. Porque no hay nada, pero nos da miedo entrar en nuestro interior. Porque nos da miedo ver qué podemos encontrar. Porque aparentemente puede haber ahí monstruos que nos acechan, que nos los hemos creado nosotros mismos, aparentemente. Pero tras ellos no hay nada. Ahí te das cuenta que no hay nada, pero nos da miedo perder eso que queremos ser,
esa identidad que creemos habernos creído. Así es. Y por eso Jesús nos anima y nos dice, no lo haces solo. Porque eso podría ser uno de los trucos del ego, ¿no? No te metas ahí porque te vas a encontrar tú solo, ¿no? Encima estás queriendo soltar una identidad y ¿con qué te vas a encontrar? Con la nada, con el vacío o con monstruos horribles, horrendos, esperando a degollarte a la vuelta de la esquina. No es así. Primero, que ya no lo hacemos solos, porque lo hacemos de la mano de Jesús, de la divinidad en nosotros. Tenemos el poder de Dios para expiar, porque además nosotros solo damos comienzo. Decidimos que queremos mirar ahí y todo lo demás se hace por nosotros. Y Jesús nos dice, no os preocupéis porque son cortinas de humo, esa apariencia de densidad que hay en tus pensamientos no es real, no son nada, no pueden ni sujetar un botón, ni una pluma siquiera. 8. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Pues fíjate, esta idea es importante que la veamos con calma. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Ahí estaríamos negando lo que aparentemente nos está ocurriendo. Porque Jesús nos dice, el conflicto tiene que ser mirado antes de ser sanado. Porque no lo vas a sanar tú, va a ser sanado por ti. Pero tú tienes que estar dispuesto a reconocer que tienes un conflicto, solo para luego trascenderlo. Pero la primera parte siempre es, me estoy equivocando y veo la necesidad de corrección. Porque como no vea eso, me pongo en una situación donde el miedo acampa a sus anchas en mi mente y yo ya no sé a quién pedir ayuda, porque me lo he fabricado yo y no puedo pedirle ayuda a Dios porque Dios es el que me quiere castigar, luego me encuentro solo y desamparado, ¿no? Entonces dice, lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. Si yo creo que lo que está mal es el mundo del efecto, intentaré arreglarlo con los instrumentos que se encuentran también en el mundo del efecto y estaré haciéndole caso al ego, porque primero estoy haciendo real el error. Sí, lo que está mal es mi cuerpo. Lo que está mal, por ejemplo, es mi garganta que se encuentra irritada y que carraspeo al hablar. Pues no, lo que está mal es mi mente, que es el único nivel creativo, porque como yo le haga caso a esa interpretación, es esa interpretación que le estoy haciendo caso a mis sentidos, porque siento la garganta, la noto irritada, ¿no? Me oigo toser y digo, sí, lo que me pasa es que es mi cuerpo lo que está mal. Pues eso está claro que procede de un falso asesoramiento. Tengo que irme a la mente a ver qué pensamientos incorrectos estoy teniendo acerca de la enfermedad, acerca de que mi cuerpo pueda enfermar, acerca de que lo que está mal en un nivel que es el únicamente creativo pueda traspasarse al otro nivel que es el del efecto. Porque ya nos ha dicho Jesús que sanaré realmente cuando le niegue a mi mente el poder destructivo, porque realmente mi mente solo tiene poderes constructivos, porque mi mente solo crea cuando piensa como Dios, y Dios solo construye. En Dios no cabe la idea de la destrucción.
Por lo tanto, para que la curación sea posible, es necesario primero que yo acepte la idea de que tengo que ser sanado, de que hay algo enfermo en mi mente. Y nos dice el 8.4, la verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Como no lo quiero ver, no lo soporto, me lo niego. Y entonces ya no puedo recurrir a la alternativa, que es ver las cosas correctamente. Mas, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Porque cuando yo estoy experimentando esa incomodidad, esa culpa, ese dolor que me produce la idea de ser culpable, no lo soporto y me vuelvo como un perro herido que se siente acorralado y que puede morder hasta a su propio amo, porque estaré a la defensiva y eso no tiene sentido. Ahí lo único que me cabe para poder sanar es reconocer que eso es lo que me está pasando, que me he vuelto loco y que necesito corrección. 9. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Pues así es. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. ¿Qué es lo que vamos a curar? Vamos a curar la mente, que es lo único que necesita corrección, y es donde se puede encontrar la corrección. ¿Somos enfermos mentales? Pues sí, eso es lo que tenemos que reconocer lo primero, porque estamos mentalmente enfermos. Pero, ¡qué bien! El primer paso para cualquier curación es ver dónde está el problema. El problema está en mi mente. Lo que ha enfermado ha sido mi mente. En el reino de los cielos, en el estado de conciencia de perfecta unidad, no había necesidad de curación, porque yo era consciente de mi ser, de lo que era, de mi perfecta unidad con Dios y con todo. Ahí hay felicidad, hay dicha, hay goce, hay creación. ¿Es perfecto? Sí. Cuando entiendes que tu sanación o curación está en la mente, pues ya dejas de hurgar en el error. ¿Sabes? Es como reforzar esa incomodidad, metiendo el dedo en la llaga allí y quedarte allí, ¿no? Claro. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que todos los aparentes distintos errores son el mismo, ya no hace falta rascar, porque todo es mi creencia falsa de que me he podido separar de mi fuente. Entonces solo tengo que ver el error tal como me lo esté creyendo, eso sí, porque esas son mis fabricaciones falsas, erróneas, que son las que tengo que entregar a la sanación. ¿Que me estoy creyendo que me puedo fabricar un ataque de tos? Pues Espíritu Santo, esta es
mi miedo concreto, así he concretado la culpa, me siento culpable y como me machaco, pues me fabrico un ataque de tos para no poder ser valiosa, para no poder ser útil y que poner mi valía en manos de todos los demás y que se puedan reír de mí porque fíjate qué mal lo hace, y yo reforzar la culpa así, verla fuera en los otros, que fíjate qué injustos son, que me condenan, y yo sentirme víctima, pero luego ver que yo también les puedo condenar y hacerles a ellos culpables también. Bueno, sí que esto es una película para no dormir. Entonces, ¿qué es más fácil? Espíritu Santo, que yo vaya a ver para qué quiero una ilusión de enfermedad, porque de eso se trata, de que todavía he creído que la enfermedad me es útil en algún sentido, pero cuando reconozco que no me sirve para nada, que no he cometido ningún error porque no he hecho nada, porque no me he separado de Dios, ya está todo solucionado. Todos los errores se resuelven de la misma manera. Miro la apariencia falsa y la entrego. Espíritu Santo, encárgate tú de este pensamiento equivocado. Porque todos son eliminados de la misma forma. Parecían muy diferentes, ¿no? Los errores de este mundo. Pues uno se equivoca y se lleva cosas del trabajo que no se tiene que llevar para su casa y para su beneficio personal. Otro se fabrica una ilusión de accidente. Otro se fabrica cualquier cosa. Dentro de la locura en este mundo solo hay que poner el telediario, ¿no? Y ver todo tipo de errores. Pero son el mismo. Siempre es el mismo error. Porque el único error es creer que me he separado de mi fuente y soy culpable por ello. Por eso ahora se nos dice, curar es temporal, porque lo voy a necesitar mientras todavía siga haciendo reales algunas de las situaciones de este mundo, ¿no? Entonces, es temporal al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Es aquí, en el tiempo y en el espacio, en esta fabricación ilusoria, donde se pueden dar los pecados. Y esos son los que yo tengo que sanar, porque en el momento en que me hago consciente de que tan solo son errores, ya está. Ahí no me los creo y simplemente obro los milagros, los entrego a la sanación. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir reafirmando lo que es verdad. Jesús me dice, mantente alerta solo en favor del reino. Tienes que querer mirar solo lo bello, lo hermoso y lo santo. Y en cuanto percibas un error, entregarlo a la sanación. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. Jesús siempre me da esta herramienta de trabajo, que es mi hermano. Ahora vamos a ser caritativos con todos nuestros hermanos y a la vez con nosotros mismos, porque realmente todo lo que doy, finalmente es a mí mismo a quien se lo doy. Pero cuando yo veo a mi hermano correctamente, ¿qué ya estoy no lo haciendo? veo con pena. Claro, estoy sintiéndome feliz por verle tal como él es. Y así sanamos juntos, porque ya nos dicen uno de los principios de los milagros, el milagro brinda más amor tanto al que lo da como al que lo recibe. Pues así es. Por lo tanto, yo ahora tengo que obrar milagros porque tengo esa necesidad de acortar el tiempo, porque a medida que voy obrando milagros, voy sanando la mente y por lo tanto voy necesitando menos tiempo para aprender las lecciones de perdón que he necesitado. La caridad, bueno, estábamos en el 9.5, la mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. Es aquí en el tiempo donde he tenido siempre el reflejo del amor de Dios, porque nunca se me dejó solo
aunque yo creía haber fabricado todos estos conceptos, ¿no? La guerra, la indignidad y en definitiva la culpa, siempre se me dio la respuesta alternativa, aunque fuera dentro del mundo de la dualidad, ¿no? Siempre se me dio la paz, la dignidad, la inocencia. Siempre se me dieron los contrarios para que pudiera tener un vago reflejo aquí en el tiempo de lo que me espera más allá, porque es un más allá que en realidad está más acá, porque está en mi mente, y la caridad es tan solo ese vago reflejo de lo que espera en el estado de conciencia de plenitud. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aun en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Jesús sabe que estamos entrenando nuestra mente y que la mentalidad recta también es una cuestión de grados, porque yo voy ampliando mi capacidad de conciencia, mi capacidad de recibir los milagros en ella. Ahí es donde afloran los milagros, en mi conciencia. Por eso dice que el milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en el que simultáneamente reconoces tu propia valía y la de él. Así es. La caridad. Porque el milagro lo que hace es ver al otro tal como es, aunque él en ese momento no se reconozca a sí mismo así. Y entonces tú potencias en él su verdad, la verdad que compartimos. Por eso son sanadores, porque curan la percepción errónea en el otro y en la mía, ¿verdad? Pero se tienen que hacer desde la mentalidad recta. Sí. Por eso realmente uno tiene que haber perdonado antes de poder obrar el milagro, ¿no? 10. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de curación. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que sólo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Qué explicación más clara, gracias Jesús. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. La caridad es el obrar el milagro, es el querer ver a tu hermano como realmente es, porque ahora ya vamos concibiendo la idea de que nos curamos todos juntos y todo lo que haces por tu hermano lo haces por ti mismo. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad, porque él mismo estaría perdonando y estaría recibiendo los milagros que están a su disposición en su propia mente. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Y Jesús hace mucho hincapié en esta idea para cuando nos habla de los maestros. Y nos dice: un buen maestro tiene que tener confianza en la capacidad de sus alumnos. Tiene que creer que ellos son realmente como él es, pero con una conciencia todavía un poco nublada. Y por eso, aquí Jesús nos dice: estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones del mundo, porque necesita ayuda. Aquel que ya ha reconocido quién es, ya no necesita ayuda. Y está también implícito el reconocimiento de que la aceptará,
de que hay un futuro donde Él se verá tal como es realmente. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo, porque la revelación es la comunicación directa de Dios con nosotros, y esa comunicación hace que se trascienda toda duda. Ahí desaparece el tiempo y el espacio. Ahí hay una sensación de plenitud y de totalidad y de unidad que se vuelve inefable porque no se puede explicar con palabras. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortar el tiempo. Y así es. Pero ahora mismo es de lo que más necesidad tenemos. Tenemos necesidad de milagros que acorten el tiempo, porque tenemos necesidad de volver a casa cuanto antes. Dejar este mundo ilusorio de sufrimiento, dolor, penurias, calamidades. Si eso es lo que queremos, a estudiar un curso de milagros. Eso es, para ponerlo en práctica y ser obradores de milagros, porque así es este punto, ¿no? La función del obrador de milagros. Ahora tenemos como función reconocer quiénes somos y ayudar a los demás a recordar lo mismo. 10.7. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Fíjate qué idea más conmovedora, más acogedora, más gratificante. ¡Wow! Es que no hay mayor servicio que pueda hacer por un hermano que verle correctamente. Ver milagrosamente es lo mejor que podemos hacer hoy en día aquí. Y además lo hacemos de la mano de Jesús, porque Él nos va a llevar y nos va a decir muy concretamente qué milagros quiere que hagamos en cada momento, porque Él sabe dónde vamos a ser más útiles, porque como ahora nosotros lo que hacemos es hacernos a un lado y permitir que Él nos use, Él nos va a llevar a cada hermano con el gesto más amable, con la palabra más adecuada para el hermano en cada momento. Y esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente, porque se sana el pasado y se acorta el futuro. Vamos dejando de tener necesidad de más tiempo y al revés, vamos volviendo a ese primer momento donde tuvimos esa loca idea de ¿cómo sería esto de ser mi propio creador? Pues bien, con cada aceptación de la verdad en nosotros, con cada milagro que obramos viéndonos correctamente y viendo correctamente al hermano, estamos diciéndole a Dios: menuda loca idea que tuve, ya no quiero una voluntad separada de la tuya, ahora ya solo quiero amar como tú amas y recordar que me estás amando continuamente y que esa es mi verdadera función en la creación. Crear como tú lo haces, que es amar sin condiciones. Principios especiales de los obradores de milagros. 11. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Es que nos lo pone tan sencillo. Fíjate, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Nos está diciendo que no me tengo que preocupar por las cosas de aquí, de este mundo, de las formas, que todo se va a dar exactamente como se tenga que dar. Tú déjamelo a mí, nos dice Jesús, que yo me encargo. Pues eso es lo que podemos hacer ahora. Se acabaron las preocupaciones de qué voy a comer, de qué voy a beber cuando tenga que salir de casa, cuando... Nada, yo ya no me ocupo del futuro. Yo le pregunto en cada momento qué quiere que haga. Y si hay que planificar algo para el futuro, también se nos dirá. Pero siempre es con la perfecta guía, porque aquí la clave es ya no hacer nada solos. Y nos dice, puesto que
el milagro es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. El milagro opera en todos los niveles y en todos los órdenes, tanto espaciales como temporales. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. 12. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Pues así es, porque lo que se fabrica está en el mundo del efecto y es lo que no es nada y es lo que realmente nunca tendrá un poder sanador. En cambio, lo que se crea está en el mundo creador de la mente, está en el nivel creativo. Por eso la confusión de niveles es creer que lo que está en el mundo de la forma puede afectar al nivel mental. Por eso no sirve de nada ir al mundo del efecto a cambiar las cosas de sitio ahí. Toda forma de curación se basa en esta corrección de percepción de niveles equivocada, porque es en el mundo de la mente, es en el nivel mental, el nivel verdaderamente creador, donde tiene que producirse la corrección, la sanación. 13. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad cerrada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Jesús es muy claro en este sentido. En el momento en que yo estoy analizando los errores de mis hermanos, estoy en la mentalidad errada y ahí tengo que perdonar yo. Siempre es mi percepción realmente la que perdono. Por eso ir a ver en el efecto qué es lo que está ocurriendo ahí y cómo los otros se están equivocando no sirve de nada. Jesús me dice, al error solo lo miramos para entregarlo a la sanación. Por eso reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. 14. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Tenemos también en el punto 13 de la segunda parte del libro de ejercicios qué es un milagro y se nos dice que el milagro contempla la devastación, contempla el error y le recuerda a la mente que lo que ve no es cierto y en cambio afirmamos la verdad. Yo afirmo lo que mi visión sanada me dice, que es que ahí lo que hay es un ser de pura luz, totalmente inocente. Por lo tanto, solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. Cuando yo veo desde la mente recta, veo verdaderamente, veo la inocencia en todo y ahí los efectos de mi visión serán reales. De hecho, lo que no produce efectos reales, en realidad, no existe. Mira qué buena noticia. Siempre que he estado en la mente errada, todo lo que ha salido de ahí, todos estos pensamientos absurdos, pensamientos e incluso acciones, porque realmente en este mundo nada existe. Por lo tanto, al ser el mundo del efecto y no tener causa, al no venir de Dios, desaparecerá. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos, no están afectando al reino de los cielos. Nuestra verdadera esencia permanece inmaculada, sin tacha, sin pecado, sin rastro ni huella de ningún tipo de error.
Al no tener contenido sustancial, estos efectos se prestan a ser proyectados. Y aquí estaría el problema, ¿no? Que para nosotros, mientras estemos en este mundo, cuando estamos en la mentalidad errada, sí que creemos que lo que vemos es cierto cuando lo vemos desde el ego. Y la manera de seguir sintiéndonos inocentes por contraste es echar la culpa fuera. Por lo tanto, cuando estos contenidos que no son verdaderos están en mi mente, producen tanta incomodidad que mi única opción desde el ego es echarlos fuera creyendo que así me libero de ellos. Pero es un truco, por eso no sirve para nada. 15. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Así es, el poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Lo que hacemos es dar el salto de la mentalidad errada a la mentalidad recta. Y en ese salto lo que hacemos es poner al nivel creador en el nivel que le corresponde. Poner el poder en ese nivel. Lo único que puede crear es la mente. Ya he dejado de otorgarle poder al nivel del efecto. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación, porque solo mediante el perdón se puede sanar realmente. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Jesús aquí nos hace hincapié en lo que es el verdadero perdón. Y el verdadero perdón es la corrección de mi manera equivocada de pensar. Por eso necesita ser corregida. Por eso el perdón necesita que yo entregue esa percepción errada a la sanación. Y la corrección ya viene de Dios, viene del Espíritu Santo en mí. Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de eliminar esos pensamientos y darme la alternativa. Darme la idea de inocencia que está ahí para que yo la vea en todas partes. Sin esa corrección, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. Me habría quedado con el error al verlo, pero no habría permitido que se corrigiera. Con lo cual lo que habría hecho simplemente habría sido hacer el error real, juzgarlo, condenarlo y sentir el pecado igualmente, ¿no? 16. El perdón, que procede de una orientación milagrosa, tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Pues así es. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección, como decíamos antes. Solo miramos al error para entregarlo a la sanación. Ahora yo me hago consciente de que ha sido un error de interpretación, de que mi hermano sigue siendo perfectamente inocente, sigue siendo tal como Dios le creó. No tengo que enjuiciar nada porque el único juicio correcto ahora es el de inocencia. Por eso Jesús, cuando dijo perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, no evaluaba en modo alguno la manera en que las personas se estaban equivocando, el resultado de sus errores. Por lo tanto, fue una petición a Dios para que sanara las mentes, porque Jesús se sabía un canal y contaba con Dios para que llevara a cabo la expiación. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues esto es irrelevante. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay diferentes niveles ni grados de error. Son
todos lo mismo y todos se sanan perdonándolos. Pues muchísimas gracias, preciosos radio oyentes, gracias por acompañarnos cada día, gracias por acompañar a todos nuestros caminantes que nos acompañan en los grupos de WhatsApp, por Facebook, que van a los talleres, a las reuniones, a todos los conocidos y a los desconocidos, puesto que somos un solo ser. Gracias a todos por querer elegir de nuevo. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos de la mano. Gracias, Robert. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Hilda. Gracias, Robert. Gracias, Elena. Gracias. Gracias a todos. Os amamos. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Nada exterior a mí puede hacerme daño. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Dios es mi único objetivo hoy. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. No dejes que hoy perciba diferencias. Vamos a continuar con el capítulo 2, la separación y la expiación. Nos habíamos quedado leyendo el punto 5, la función del obrador de milagros. Seguimos en el punto A, principios especiales de los obradores de milagros. 1. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. 11. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Qué buenas noticias, ¿verdad, Isabel? Desde claro, luego que sí. Los milagros no pueden estar gobernados por las leyes que se pretenden traspasar, ¿no? Eso es. Porque son las leyes de este mundo que son nuestra fabricación y son las leyes que nos limitan. Pero como ya no nos gobiernan otras leyes que las de Dios, pues tenemos esa libertad. 12.2. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. 13. 3. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad cerrada. Reaccionar ante cualquier clase de error de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Así es, porque desde la mente errada solo se puede fabricar y se fabrica un mundo de ilusiones. ¿Vamos a responder a una ilusión? ¿A una alucinación mental? Si no existe, solo lo vemos para entregarlo a la sanación. 14.4. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales, en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. 15.5. El poder del obrador de milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar.
Pues así es. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta, que es la mente sana. Desde la mentalidad cerrada, fabrico, creo falsamente. Y eso es lo que llamamos la mente enferma. Pero el cambio de percepción, el perdón, permite que yo pase desde la interpretación errónea, desde el ego, a la interpretación del Espíritu Santo. Y eso es salud. Por lo tanto, el perdón no es un gesto vacío, porque siempre conlleva la corrección del error. 16.6. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Este punto es importante que quede claro porque el error hay que contemplarlo con la mirada del amor, no pasarlo por alto como si no hubiera pasado nada. En la medida en que me lo he creído, tengo que pararme a mirar su irrealidad, porque esa es la verdadera manera de perdonarlo. De hecho, tenemos la lección 333 que nos dice: el perdón pone fin al sueño de conflicto. No debo de decir, no, negarlo, no, bueno, vale, sí, me ha molestado, pero no pasa nada. No, hay que mirar, a ver, ¿qué me estoy creyendo? Porque esa es la clave. Me lo he creído y porque me lo he creído lo tengo que perdonar. Pero a la vez no se trata de ir a enjuiciar, de ir a ver qué es lo que ha pasado ahí, cuál ha sido ese error. No se trata de hurgar en el error, porque eso solo podría hacer desde la mentalidad errada igualmente. Se trata de querer soltar esa falsa interpretación que he hecho, que por eso me está molestando, y permitirle al intérprete adecuado que me dé la explicación que viene de Dios. 17.7. El precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Pues así es, sed de un mismo sentir, tened vuestra mente limpia de ídolos, de ilusiones, de imágenes vanas que nosotros mismos habíamos fabricado. Estáos dispuestos a sentir el amor que somos de una manera incondicional, porque solo si creemos ser un cuerpo, estar separados los unos de los otros, vamos a tener aparentemente sentires separados. Pero en el momento en que abandonamos todas estas locuras de creencias en que podemos tener emociones de todo tipo, diferentes, divergentes las unas de las otras, ¿no? Porque fíjate que yo en la carrera de psicología estudiaba que había emociones primarias y luego estas se subdividían o producían emociones secundarias. Cada vez se complica todo más, ¿no? Y este es el mundo del ego. Complícalo más, sustituye, cámbialo todo tanto que al final no te acuerdas ni de por qué te has enfadado. Bueno, pues esta es la locura, que ya no tiene por qué seguir siendo así. Sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Porque ya nos ha dicho Jesús que cuando tenemos una mentalidad milagrosa, estamos acortando el tiempo para que Dios se pueda comunicar directamente con sus altares. 17.2. Mi ruego, haced esto en memoria mía,
es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Jesús nos pide ayuda continuamente, porque ahora ya, cuando somos conscientes de que nuestro único propósito es despertar a la conciencia de unidad, ya no vamos a querer seguir perdiendo el tiempo con vanas ilusiones, sino que nos vamos a poner al servicio de la divinidad. Sí, Jesús, ya ahora mismo ya soy consciente de que esto es un sueño y de que este sueño de separación, de que este mundo que yo mismo he fabricado no es la voluntad de Dios. Y ahora me pongo en tus manos para ser verdaderamente inofensivo, porque ya no creo en el ataque, y servicial. Y así puedes contar conmigo. Estas dos aseveraciones, en el 17.3, no pertenecen a un mismo orden de realidad, porque solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. Pero ahora el tiempo está bajo su control, está bajo el control de Jesús, porque Él sabe cómo acortar el tiempo, Él sabe cómo llevarnos de la mano para ver qué milagros son los más útiles que hagamos. Él sabe exactamente dónde van a ser recibidos, porque ahí hay una mente que está diciendo: sí, Padre, tengo derecho a los milagros. Porque Él mismo pasó por esta experiencia de tiempo y espacio y nos conoce perfectamente. Sabe perfectamente cuáles son nuestras aparentes necesidades y deseos. ¿Y qué quiere un Padre amoroso que lo da todo? Pues hacernos felices incluso aquí en el sueño. Por eso ya no necesitamos pedir por nada concreto. La oración ahora se vuelve: Padre, yo sé que tú sabes cómo llevarme de la mano de vuelta a casa. Llévame tú. Yo sé que tú ya me has dado todo lo que yo vaya a necesitar. Esa es la maravilla. Claro, confiar completamente en que estamos en sus brazos y Él nos lleva, nos mece como bebés. Solo tenemos que dejarnos, solamente eso. Así es, dejarnos amar y dejarnos guiar. Porque fíjate lo que dice en el 17.5: el tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. Y ahí es donde verdaderamente moramos. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros, porque ahora estamos aquí únicamente para ser útiles los unos hacia los otros, porque aquellos hermanitos que ya vamos recobrando la cordura, podemos ir con la mano tendida hacia esos otros hermanos que todavía están como las maracas de Machín, creyéndose separados y en conflicto y peleándose por la más mínima cosa a la primera de cambio, entrando al trapo de «me ha atacado, hay que contraatacar». Pues no, párate, aquieta tu mente, haz un pequeño gesto de echarte a un lado y permitir que Él te cuente cuál es la verdad, cuál es la verdadera interpretación, porque ¿qué nos va a decir Jesús? No te preocupes, tu hermano, si en este momento no está mostrando el precioso ser de puro amor que es porque se ha dejado llevar por el intérprete erróneo, por la mente errada, por el ego, y se cree separado y tiene miedo, porque ve un mundo culpable por la proyección. En cambio, en la eternidad coexistimos con Dios. Y ahí todo fluye, sin límites, sin distinciones de ningún tipo. 18.8. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Pues fíjate, de esto se trata. Podemos hacer mucho por nuestra propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere de nuestra ayuda pensamos así. Pensamos que estamos siendo llevados a esa situación para ser útiles.
y estamos representando a Dios, estamos representando a la mismísima paz, a la paz de Dios, a la paz que supera todo razonar. Y no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Se me dirá muy concretamente qué es lo que necesito saber, porque los milagros siempre están en función de aquel que los recibe. Y Jesús sabe exactamente qué es lo que le es más útil a mi hermano para que en ese momento yo le pueda consolar, acoger, cuidar, acompañar, amar. En definitiva, amar. Así es. Y por lo tanto, me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él está aquí, siempre, con nosotros. Llévame donde tú quieras, Padre. No te pongo ninguna cortapisa, no tengo ninguna condición ya nunca más, porque sé que solo hay una voluntad y es la tuya, Padre. Y yo ahora solo quiero ser tu seguidor, no quiero ser un líder, quiero ser el seguidor de Jesús, de la voz de Dios en mí. Y sabemos que sanaremos a medida que le permitamos enseñarnos a sanar, porque cuando yo me hago a un lado y le digo, sí, Jesús, muéstrame el camino, ¿cómo quieres que vea a mis hermanos?, se me da la visión crística, la visión sanada. Puedo ver luz y viendo la luz en mi hermano, veo